Hermanos y hermanas, muchas bendiciones. Estamos otra vez en la casa de Dios para buscar la presencia de Dios. Él siempre va a estar con nosotros, pero hay momentos que de familia tenemos que estar unidos para poder predicar, escuchar su mensaje, o el mensaje de Dios. Un día yo fui a una bonita iglesia. Casi la iglesia estaba llena, era una iglesia nueva, pero había un problema. Este grupo se quería, pero los otros grupos no se querían. Había una división. Yo no entendía y mi hermano, creo que un pastor me decía, si vas a elegir para que te ayuden los cantos y cosas así, eliges este lado o eliges, pero no lo. Y yo lo vi muy triste. Porque siento que como iglesia esa no debería ser, por ejemplo, ¿cómo vamos a poder estar en el cielo si estamos así? Es algo que en esa iglesia espero que nunca llegue a pasar. Siempre va a haber desacuerdos, pero nunca haya divisiones. Bueno, hermanos, el texto, este tema es muy interesante y a veces yo siempre digo, hay muchas cosas que predicar, hay muchas cosas que enseñar. Lo bonito de nuestra iglesia es que podemos estudiar, estudiamos y hacemos esto y otras cosas muy bonitas. No solamente venimos a cantar, no solamente venimos a tocar instrumentos, sino que también estudiamos. Y hoy vamos a estudiar una parte de la Biblia que se llama Principios Hermenéuticos. ¿Alguien de aquí sabe qué es hermenéutica? Como la interpretación. Así es. Vamos a orar. Buen Dios, que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias por esta noche, por este miércoles, Señor. Te pedimos que tu presencia pueda estar con nosotros, que tu luz nos pueda iluminar, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda también llenar, que tu Espíritu Santo nos pueda dar inteligencia, sabiduría, Señor, y que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones, Señor. No solamente aprender, sino también poner en práctica. Te pedimos que también perdone nuestros pecados, que nos limpie de todo mal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este texto, este libro de Hebreos, es una de las clases que yo estoy llevando, y esta parte se refiere más a lo que es cómo preparar un sermón, cómo investigar un pasaje, cómo hacer un estudio. Entonces, los principios hermenéuticos, también quiero primero darles el pasaje. El pasaje se encuentra en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 10. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 6. No, es 8. Capítulo 8. 8, 6. Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, este texto se refiere, o el título que yo puse es ¿por qué es superior, por qué es mejor el nuevo pacto? Ahí están los principios hermenéuticos acerca de este pasaje. Está, por ejemplo, acerca del capítulo 8, contexto histórico y literario. Son cosas que se estudia bastante en la interpretación de la Biblia, o de un texto, o de un libro. Entonces, cuando nosotros estudiamos el contexto literario, el contexto histórico es, por ejemplo, digamos, si vemos un libro de los Evangelios, el tiempo de Jesús. ¿Cómo fue? ¿Qué se hizo en el tiempo de Jesús? ¿Cómo era? ¿Qué comían, por ejemplo? ¿Cuál era los negocios? ¿Cómo era la economía? ¿Cómo es el lugar donde viven?
cómo se visten, incluso todo se estudia. Y es un estudio bastante profundo, saber cómo vive cada lugar. Es como ahora alguien va a investigar cómo vivir nosotros ahora, o sea, después de, ya no sé, unos años, cómo era la afuera, cómo era el clima, para poder comprender, para poder entender lo que quiere decir la palabra del Señor, o lo que quiere decir acerca de ese tema que vamos a estudiar. Y el contexto literario se estudia, por ejemplo, que toda palabra, toda frase que se encuentra. Por ejemplo, estudiamos un texto que tal vez es difícil de interpretar, difícil de entender. Entonces buscamos un lenguaje original, por ejemplo el hebreo o el griego, para poder comprender. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, eso no se niega, pero también muchas palabras fue traducida, y como nosotros seres humanos cometemos errores. Entonces tal vez el escritor cometió un error, puso alguna palabra porque tal vez estaba cansado, con hambre, con sueño, entonces se equivocó en una palabra, o tal vez no investigó bien y puso una palabra que nada que ver con lo que es. Por ejemplo, hay algunas palabras muy fuertes en la Biblia, y no sé si es porque es palabra de Dios, lo cambiaron, pusieron otra palabra. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que lo tengo por basura, ¿no? La palabra basura en griego es kiuba, que nada que ver con basura. Se refiere más a un estiércol. Dice, yo tengo todo lo que para mí es ganancia, ahora lo tengo por estiércol. Entonces son palabras fuertes para nosotros como cristianos, tal vez palabras que no se pueden usar. Cuando él dice, por ejemplo, sobre los Gálatas, dice Gálatas insensatos. Nosotros lo vemos así. Pero en el original no dice así, o sea, en el original es más fuerte, más, ahí dice Gálatas descerebrados. Imagínense que alguien llega acá, un pastor, y lo diga así, es fuerte. Pero muchas veces en la Biblia o los traductores tratan de suavizar un poco para que no sea tan fuerte. Entonces, eso es lo que se estudia, por ejemplo, en el contexto literario. Entonces, al estudiar este pasaje, por ejemplo, comparación de pactos, comparar al antiguo y el nuevo pacto, revela el cumplimiento de las promesas de Cristo y evita interpretaciones erróneas. Este es algo muy interesante, hermanos y hermanas, porque muchas veces la gente confunde el nuevo pacto, confunde el viejo pacto, y te dice, no, es que ustedes hacen esto y eso no se hace, porque eso era del antiguo pacto. Ustedes siguen viviendo en el antiguo pacto y nunca llegamos a entender o a decir, este es el resultado del antiguo pacto. O qué diferencia hay entre el antiguo y el nuevo pacto. Entonces es una de las cosas que a veces como creyentes o pueblo adventista debemos estudiar. Porque alguien puede llegar y directo decir, ustedes están bajo la ley, bajo el antiguo pacto, siempre van a usar esos textos que tal vez ellos mismos no supieron interpretar correctamente. Sé que hemos escuchado alguna vez esos comentarios. Y aplicación práctica. La interpretación fiel de Hebreos 8 conduce a una aplicación edificante para la vida cristiana cotidiana. O sea, no es solamente para ellos, también puede servir para nosotros. Por la aplicación práctica. Ahora quiero que vayamos al texto. Este es bastante grande, son casi 40 diapositivas, pero no vamos a tener bastante tiempo. Hebreos, el nuevo pacto y su superioridad. Un pacto renovado que transforma corazones y vidas. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto y por qué es superior? Yo quiero leer esa parte, si pueden también. En el capítulo 6 dice, por ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Pues reprendiéndolos, dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré yo con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el pasaje que vamos a estudiar. Entonces, necesidad del nuevo pacto. ¿Por qué había necesidad de un nuevo pacto? Dice: el nuevo pacto surge por la incapacidad humana para cumplir la ley antigua, reflejando la progresión de la revelación divina. Ellos lo veían como algo imposible, algo que no se podía cumplir, o incluso algo que solamente se hace externamente. Ahorita vamos a ver eso. Superioridad del nuevo pacto. El nuevo pacto tiene a Cristo como mediador perfecto. Antes no había un mediador perfecto. Eran sacerdotes que no tenían muchos defectos, muchos errores, eran seres humanos y no podían ser mejores mediadores. Relación viva con Dios. El nuevo pacto establece una relación personal y viva con Dios, más allá del cumplimiento de rituales externos. Era en el antiguo pacto era: haga esto, hago esto y ya. Es como que nosotros dijeran: bueno, yo pequé, me voy a bautizar, me bautizo, otra vez voy a pecar, me bautizo, otra vez voy a pecar. O sea, solamente hago esto, pero sin ninguna transformación. Poder de la transformación, proveer poder divino para vivir en gracia, fidelidad y transformación interior, superando la capacidad humana. El nuevo pacto tiene una ventaja, porque Dios, el Espíritu Santo, trabaja en nuestra vida, cambia nuestra vida. Ya no es como el antiguo pacto, donde el hombre se esfuerza por hacer lo correcto, por no pecar, sino que el mismo Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. El mismo Dios trabaja en nuestras vidas. Introducción. El pacto como tema central de la Biblia. Definición de pacto bíblico. Un pacto es una relación formal entre Dios y su pueblo basada en promesas y responsabilidades con su propósito redentor. O sea, si hay un pacto, también hay una promesa en las cosas de Dios. Y el hombre también tiene que cumplir su parte. Pactos en el Antiguo Testamento. Dios estableció pactos con Noé, Abraham, Israel y David, revelando progresivamente su plan de salvación a lo largo de la historia. Y función del Antiguo y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto mostró el pecado y la santidad de Dios. El Nuevo Pacto cumple y restaura la comunión con la humanidad. En el Antiguo Pacto se veía a Dios muy santo, muy perfecto, y el hombre se veía como que es algo imposible. Entonces había mucho contraste. Importancia del nuevo pacto. El nuevo pacto conduce a Cristo, mostrando la coherencia del plan divino y la fidelidad de Dios hasta la redención final. Ahí leímos que Dios dice: como ellos no cumplieron su parte, yo me sentí de ellos, yo los rechacé. En otros ¿cómo se llama? En otros textos dice así. En cambio, aquí Dios se va a mantener hasta bien, Dios no promete que va a estar hasta el final. Contexto histórico. Contexto de los creyentes. ¿A quién fue escrito el libro de Hebreos? El libro de Hebreos fue escrito al pueblo judíos, que algunos eran judíos que practicaban los ritos, los sermones, que tal vez vivían no cerca del templo de Jerusalén, pero que ahora seguían confiando en lo que ellos hacían, creyendo que todavía se podía seguir haciendo. Tentación de retroceder. El escritor dice: la tentación era regresar al sistema del templo y sacrificios por seguridad, dudando de la suficiencia de Cristo.
Ellos sentían que tal vez el poder de Dios no era suficiente, tal vez Jesucristo no tenía suficiente poder para poder cambiar su vida o poder salvarlos. Entonces era la preocupación del autor. Respuesta del autor. El autor muestra que Cristo es el cumplimiento definitivo y volver atrás es espiritualmente peligroso. O sea, nosotros como creyentes también tenemos que confiar en Jesús, porque Él es el que nos da vida, Él es el que nos lleva hasta el Padre. Y hay momentos en que nosotros como seres humanos podemos llegar a ayudar. Propósito del mensaje. El mensaje fortalece la fe, corrige la confusión y llama a la perseverancia para el nuevo pacto glorioso de Dios. Todo el libro de Hebreos habla sobre eso, habla sobre, por ejemplo, habla de la incredulidad, dice que si oyeres su voz, no endurezcan sus corazones, donde dice que Jesús era superior a Adán, porque muchos judíos tomaban a Abraham como alguien, como un modelo a seguir. Entonces Jesús es autor y es Pablo, aunque hay mucho debate sobre el autor, pero muchos concuerdan que es Pablo, la hermana Valle concuerda que es Pablo, la iglesia adventista también, muchos teólogos, y también algunos ahí que dicen que no, puede ser otro. Pero también se ve que el libro tampoco fue escrito por ninguno de los apóstoles, porque aquí en el libro dice que él solamente escuchó, o sea, no vio como otros. Entonces, él no fue un testigo ocular. Propósito del libro: perseverar en Cristo, exhortación a la perseverancia, superioridad de Jesús. Desde Jesús es presentado como superior a Moisés, sacerdocio y sacrificio del Antiguo Testamento. Incluso era superior a los sacerdotes. Entonces, ahí el autor quería que ellos vieran que Jesús era superior que los demás. Bueno, fidelidad que sostiene. La perseverancia se basa en la fidelidad de Cristo, que sostiene a su pueblo y asegura promesas. O sea, contexto literario. El contexto literario ahí es donde se estudian los capítulos. Por ejemplo, yo estudié el capítulo 8, pero en contexto literario se estudia el capítulo 7 y 9 para poder comprender qué quiso decir antes en esta parte, qué quiso decir en el siguiente. Por ejemplo, ubicación estratégica del capítulo 8 conecta el sacerdocio eterno de Cristo con el concepto del nuevo pacto. Nuevo pacto y sacerdocio superior. Progresión literaria. O sea, ahí uno ve las partes importantes, lo que se conoce en el contexto literario como la estructura, los versículos, la parte más importante, y la lectura del texto. Superior del nuevo pacto, del 6 al 10, limitación del antiguo pacto, infidelidad del pueblo, transformación interna prometida. O sea, la intención del nuevo pacto era un cambio dentro de nosotros y no por fuera. No solamente es vivir y hacerse como el que está bien delante de Dios, sino que también estar por dentro perfectamente delante de Dios. Problema del texto: la necesidad del nuevo pacto. Preguntas esenciales sobre el pacto. Las preguntas sobre la necesidad y superioridad del nuevo pacto reflejan inquietudes de creyentes pasados y presentes. Limitaciones del antiguo pacto. El antiguo pacto mostraba el estándar divino, pero no permitía al ser humano cumplirlo, complementar el ser humano. No podía, no tenía el poder para poder cumplir ese pacto. Transformación y renovación interna. En cambio, el nuevo pacto sí ofrece. ¿Por qué? Porque Dios mismo se ofreció a hacer un cambio en las personas. Estructura del pasaje: superar el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús era el mediador. Jesús, o sea, el que iba a estar ahí oficiando como sumo sacerdote era alguien perfecto, alguien que con su sangre llevaba al pueblo, que nos redimió. Y el primer pacto pues tenía limitaciones.
incluso puede que termine en fracaso. Pero no había un problema, no era algo malo, solamente que los seres humanos no podían, no tenían la capacidad. Lo agarraron como algo que tal vez no tiene, o sea, que solamente se vive, nada más que solamente se practica y hace esto. La infidelidad del pueblo. En el versículo 8 y 9 evidencia la infidelidad del pueblo que requiere una intervención divina más profunda. O sea, el pueblo tampoco, se volvieron rebeldes, no podían cumplir. Naturaleza del nuevo pacto. El versículo 10 describe un pacto centrado en la transformación interna y una relación externa con Dios. Un pacto mejor. ¿Por qué es un pacto mejor? Como Cristo mediador. Cristo era el mediador, garantizando la esperanza cristiana con su obra y vida perfecta. Mejores promesas. El pacto ofrece perdón completo, transformación interior y relación permanente con Dios. Yo escuché una frase que a mí me gustó bastante. Bueno, me dio curiosidad porque dijo: ¿cuántos animales creo que el pastor que nos da clase de hebreos, nos dijo que muchas veces le ofrecían cientos y miles de ovejas? Y él dice: si Jesús no hubiera cumplido, Jesús hubiera fracasado, entonces en vano los que confiaron en los sacrificios de las ovejas. Sí, porque exactamente no había era una pérdida total, muchos sacrificios al final, pero Jesús cumplió su promesa. Fe basada en gracia. La fe cristiana se fundamenta en la obra consumada de Cristo y no en esfuerzos humanos. Comunión duradera con Dios. El nuevo pacto produce una comunión real y duradera con Dios, centrada en la gracia y en la esperanza. Eso quiere decir, hermanos, que Dios, o sea, ahora ya tenemos una comunión más directa con Dios. Antes era a través de un sacerdote, un sumo sacerdote que era imperfecto. Ahora tenemos una comunión con Dios, ahora podemos ponernos en cualquier lugar y orar. La transformación es, ya el tiempo no nos da, pero la transformación es un cambio que se puede ver. Y hermano, lo que yo quiero decirles es que necesitamos una transformación. Ya Jesús hizo su parte, ya Jesús entregó su vida. Y lo bonito, ahora podemos pedir a Dios que nos dé esa poder en medio de sus corazones. Porque les decía que muchas veces podemos confundir o decir que ya no hay ley. Pero aquí le dice que se va a quitar la ley, y dice ahora ordenen ley en sus mentes y en sus corazones. Y nosotros podemos como humildad pedir a Dios que pueda poder introducir esas leyes en nuestras mentes y corazones. En el estudio dice que la mente y el corazón es lo mismo, para que Dios pueda transformar nuestra mente para poder comprender lo que Él quiere que hagamos, cuál es su voluntad. Hermanos, que la transformación de nosotros no solamente sea externa, sino también interna, que podamos confiar en las promesas de Dios, porque Él nos prometió que nos iba a poner sus leyes en nuestras mentes y corazones. Pero en esta parte, esta primera parte es sobre preguntas. Sé que este es bastante, son 40, solamente vamos a ver. Y si alguien quiere la presentación, yo les voy a mandar y pasar. Está bien. ¿Algún hermano que quiera hacer una pregunta o comentar? Igual. ¿Les pareció que pudieran contar algo, aprender
Sí, sí, es cierto. Esta clase, el profesor nos pide 35 a 40 minutos. Sí, entonces eso requiere bien, bueno, mucho espacio para poder explicarlo bien, que así no se llega a comprender muy bien esa parte. Sí. Pero sí entendí mucho de lo que se puede también hacer ese tema, hacerlo como dividido en 3 partes. Y así se va a acabar la hermana